Benítez y quisiera contarles mi testimonio de cómo fue mi matrimonio antes de conocer verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Yo nací en un hogar cristiano. Mis padres eran cristianos, pero yo no estaba en el camino de Dios. Nunca le seguía al Señor Jesucristo como tenía que ser. Yo le conocí a la que es ahora mi esposa y llegamos a tener un noviazgo de 2 años. Cuando somos novios sabemos que la relación es, ¿cómo se dice? Es buena, todo es color de rosa. Decidí casarme con ella por 2 razones, por 2 motivos. El primer motivo era porque le amaba sinceramente. Yo me daba cuenta que ella era la mujer de mi vida. Yo decía que ella era la mujer que me iba a hacer feliz. Y el segundo motivo era porque vivía en un hogar cristiano y sentía la presión de mis padres. Mi nombre es Sonia Patiño. En mi vida, en mi juventud, fue algo maravilloso. Y me enamoré de una persona que para mí era todo. En ese proceso de noviazgo, en ese proceso de conocimiento, nosotros frecuentábamos a una iglesia y nos conocíamos. Y había gente que me decía ya en el noviazgo que no te cases con esta persona, porque esta persona no es para vos, me decían. Pero yo hice caso omiso porque ya me enamoré. Me enamoré de él, como se dice, perdidamente, y yo ya pensaba formar una familia con él, inclusive, porque tuvimos 2 años de noviazgo. Nos conocimos en ese entonces en el colegio y de ahí nos volvimos a ver otra vez en un casamiento y de ahí ya no paramos hasta que nos casamos. Ya con el anillo de compromiso tuvimos que adelantar porque yo me quedé embarazada. Tuvimos que adelantar nuestro matrimonio. De hecho, ya planificamos casarnos, pero se adelantó por esa situación. Después de casarnos, cuando la relación es nueva, después del casamiento, todo es color de rosa, ¿verdad? Todo es lindo, hasta las discusiones son lindas, todo es lindo. Uno se perdona fácilmente porque las cosas son nuevas todavía. Pero pasados los años, ya empieza la monotonía, vienen los problemas económicos. Y si uno no está verdaderamente bien con Dios, empieza a hacer cosas que no tiene que hacer. Y uno ya va al extremo. Y ahí uno discute y ya no quiere saber más nada. Y el perdón ya cuesta más. Y llegamos al límite donde no teníamos que llegar. Y cuando yo llegué al divorcio, es lo que yo me di cuenta que iba a perder todo, que no iba a recuperar nunca más. El divorcio es normal ahora. Cualquiera se casa y se divorcia, se casa 2 o 3 veces, es normal. Y a mí me tocó bastante eso. Me dolió, como se dice vulgarmente, hasta lo más profundo de mi corazón y de mi ser. Porque yo no pensaba que iba a llegar hasta ese punto. Al comienzo fue todo muy lindo, todo muy hermoso, todo muy bello. Los primeros años, los segundos, los terceros y así. Hasta que un día él se descuidaba mucho de mí. Él no venía ahora a casa. Yo ya tenía un bebé por quien cuidar, por quien desvelarme. Y como toda mamá, la prioridad ya era nuestros hijos. Pero siempre necesitábamos el respaldo de nuestro esposo y él no estaba. Él ya se quedaba hasta tarde por el consultorio, por su trabajo y ya pensaba cosas que no debería pensar, ¿verdad? Hasta que llegamos a los golpes, cuando ya no discutíamos porque yo le reclamaba y él no me toleraba el reclamo. Tuvimos nuestra segunda hija y pasaron los años y
él empezó a estudiar de nuevo a la facultad y de nuevo otra vez venía muy tarde, muy de noche y así me iba descuidando, pero él casi no estaba en la casa. Y entonces yo también me acercaba a otras personas que me decían que tu marido tiene que estar contigo, no te mereces, o te mereces una persona que esté a tu lado, que pueda acompañarte. Y así vinimos hasta que yo me enteré que él me fue infiel y entonces yo también le fui infiel, ya cada uno por su lado, ya nuestro matrimonio no tenía sentido, ya cada uno hacía lo que quería, yo ya no le reclamaba el horario que él venía, yo también ya salía porque él no tenía por qué reclamarme y ya los hijos escuchaban nuestra discusión. Llegué yo a decidirme a divorciarme de él porque yo no aguantaba más la situación, ya no aguantaba muchas cosas, yo no aguantaba los gritos, los golpes. Luego llegó los papeles del divorcio. Llegó los papeles, las notificaciones y así como llegó, ahí mismo él rompió. Pero él no aceptaba el divorcio, él no quería saber nada de divorciarnos. Y entonces mi abogado me dijo en ese entonces, no te preocupes porque vamos a apelar y vamos a decir que, o sea, va a la buena o a la mala va a tener que firmarlo. Entonces yo insistí en el divorcio, fuimos al juzgado, ya él, recuerdo bien ese día cuando fue la última vez que le vi. Fue un poco duro recordar otra vez ese proceso. Pero firmó los papeles y recuerdo tan bien cuando dijo la jueza, cuando él firmó y me dijo, bueno, ahora sos libre de poder casarte otra vez. Pero algo me decía en el fondo que no iba a ser así. En ese entonces yo decía, bueno, soy libre, puedo hacer lo que yo quiero y se fue destrozado él. Al igual que yo, porque no era fácil para mí aceptar un divorcio porque yo en el fondo le amaba a él, sino que había heridas dentro de mi corazón que tenía que sanar y esas heridas fueron más grandes que el amor otra vez. Y tal vez había un poco de orgullo también. Y cosas así que pasaron 5 años de aquel divorcio. Cada uno ya vivía por su lado. Yo ya vivía en otra parte y él ya vivía en otra parte. Y en ese momento yo me di cuenta que estaba empezando a perder, porque no tenía que perder nunca. Pero yo igual la amaba a ella. Y entré al límite de la desesperación. Había momentos donde yo me sentía sola, hasta el punto de pasar hambre, porque yo vivía sola en casa. Yo alquilé una casa y los fines de semana para mí eran los peores días de mi vida. ¿Por qué? Porque mis hijos no estaban conmigo y yo veía que mis hijos se iban con él y yo me quedaba sola. Y había momentos donde me sentía muy sola y abría la heladera y no tenía nada que comer y me tiraba en el piso y lloraba y decía, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida? Porque veía mis amistades que estaban con su familia, alzaba en las redes sociales, estoy con mi familia disfrutando y eso hacía que a mí dentro de mí me llenaban de angustia, de tristeza, sabiendo que los fines de semana mi familia, mis hijos estaban con su papá y yo sola. Y eso hacía que yo pensaba qué es lo que realmente quería yo para mi vida.
Y no tenía sentido. Mi vida no tenía sentido porque estaba entre cuatro paredes, sola, sin nada que comer, sin nadie, porque las amistades venían y ya se iban. Después ya te encerrabas sola otra vez. Sin embargo, tu familia es tu familia. Y dolía mucho, mucho cuando ellos no estaban. Un día una hermana aquí de la iglesia Cristo Vive donde yo voy me invitó y vine. Vine para darle gusto a la hermana, no vine porque yo quería venir verdaderamente a la iglesia, porque yo estaba desesperado, estaba como para hacer cualquier cosa, vine. Y hablé con el pastor. El primer día que llegué, la hermana le comentó mi situación al pastor y yo le dije al pastor, yo quiero volver a casarme, pero con otro. El pastor me pasó la Biblia. Lo primero que me preguntó fue, usted me dijo que conoce la palabra de Dios y mostrarme en qué parte de la Biblia que diga que vos te podés volver a casar. Y me callé, no le dije ninguna palabra porque yo sabía que en ninguna parte de la Biblia dice que vos te podés volver a casar, a pesar de que el mundo te dice que podés volver a casarte, porque nosotros nos divorciamos luego legalmente, por papel, por juez firmado. Y vine a la iglesia y me dijo eso el pastor. Y le miré y no sabía qué responderle porque la verdad me dijo el pastor. Lo único que me dijo fue el pastor, buscarle a Dios, congregate y buscarle a Dios y dejar que Dios trabaje. Empecé a querer unirme con mi señora por esfuerzo humano, regalándole dinero, haciéndole regalos costosos. Y no me funcionaba, no me funcionaban. Le regalaba un día algo digno, en el momento ella me agradecía, pero al día siguiente a la luna me enviaban. Y siempre hacía lo mismo, era terco. Hasta que un día un hermano de la iglesia, un amigo, me dijo, ¿por qué voy a hacer eso? ¿Por qué no hacer lo que te dice el pastor? Obedecer tampoco una vez, probar tampoco. Y le miré al hermano y este hermano me está diciendo la verdad, dije. Pero igual yo hacía. Hasta que un día me cansé y dije, ya no voy a hacer, va, hasta aquí llegué. Y desde ese día Dios empezó a trabajar. Desde ese día se movió la mano de Dios y Dios trabajó a mi favor. Empecé a practicar lo que es la palabra de Dios y empecé a venir a la iglesia constantemente, empecé a aumentar mi fe y un día el pastor se me acerca a mí, que Dios le dio una revelación a él. Me dijo, hermano, estás a punto de conseguir lo que tanto anhelas. Yo he visto en el sueño que tu señora, estando contigo y con tus hijos, van a servirle a Dios. Y yo le miré al pastor en su cara y no dije nada. Amén, le dije al pastor. Entendí lo que es dejarle a Dios que trabaje, porque a veces por nosotros, por desesperación, queremos hacer cosas de otra manera y hacemos mal. Y ahí empezó Dios a trabajar verdaderamente y empezó Dios a formar mi familia nuevamente, a acercarnos de a poco, porque mi señora no quería venir a la iglesia conmigo. Yo venía, pero ella nunca he de pisar esa iglesia. Me acuerdo que me dijo una vez eso. Le conté eso al pastor. El pastor me dijo, deja que diga lo que le quiera decir. Dios le va a traer a las buenas o a las malas. Y gracias a Dios que Dios le trajo allá de bueno. Recuerdo que una tarde él llegaba porque los chicos vivían conmigo. Ellos estaban de lunes a viernes porque el día de escolar y ya fin de semana iba con su papá. Entonces yo ahí le veía a él, pero prácticamente le veía así un ratito. Y empezábamos a hablar de los chicos y recuerdo que un día él me dijo, te invito a la iglesia donde yo me estoy yendo, me decía. Y yo no la aceptaba, yo decía, no, yo no me quiero irle. Yo tengo luego mi iglesia donde me suelo ir, decía. Porque no le amaba a Dios como realmente le tenía que amar. Para mí no existía en ese momento solamente yo y nadie más. Y me invitaba, no se cansaba de invitarme porque cada fin de semana nos veíamos y cada fin de semana él me invitaba.
por lo menos una vez quiero que te vayas y después ya no te voy a insistir, pero solamente una vez quiero que te vayas. Y le acepté. Y dejé todo en la mano de Dios. Dejé todo en la mano de Dios. Me acuerdo muy bien que un día me dijo el pastor, no le busques vos a ella. Ella te va a buscar. No hagas nada. Ella te va a buscar. Deja que Dios trabaje. Y así mismo, un día me llama ella. De la nada me llama y me dice que le quiere ir conmigo a la iglesia. ¿Le digo conmigo a la iglesia? Y le digo yo, bueno, paso a buscarte, le dije. De paso, le busco, le traigo a la iglesia y el pastor empezó a predicar y ella a mi lado en un domingo como dijo mi esposa. Yo le miraba a ella de reojo y cuanto más predicaba ella lloraba sin parar. Empezó a llorar y yo me di cuenta de la mano de Dios de mí. Un domingo a la tarde donde pisé por primera vez la iglesia, la cual estoy congregada actualmente con mi esposo, y desde aquel entonces cambió mi vida, porque cuando el pastor empezó a hablar, a predicar, algo en mí se movió, algo dentro de mí se movió que yo no tenía, o sea, con palabras yo no puedo explicar, pero sé que era la mano de Dios que estaba actuando en mi vida. Y fue de entonces que comenzó el proceso de restauración. Cuando ya los fines de semana él venía, yo le aceptaba ya salir con él, o sea, salíamos ya juntos, en familia, pero divorciados. Porque algo en mí decía que si yo vengo a la iglesia o si yo le busco a Dios, Dios iba a restaurar mi matrimonio. Había algo dentro de mí que me decía, que me nacía, que sí mi familia iba a ser restaurada y mi matrimonio también. Un día me dijo ella, empezaba ella a venir a la iglesia y un día me dice, quiero volver contigo, ya no aguanto más. Y eso hace más de 6 años. Y bueno, le dije, vamos a volver, tomar todas tus cosas y venir a vivir conmigo. Y vino a vivir conmigo con mis 2 hijos. Y volvimos a casarnos por iglesia y por civil. Recuerdo bien una noche salimos y fue en la Costanera cuando yo le dije que teníamos que volver juntos, o sea, volver a casarnos en lo civil y en lo religioso. Y nos abrazamos y él me dijo que sí, que tenemos que hacer, porque también el pastor nos decía cuándo se van a casar, entonces era ese paso de obediencia, de poder poner nuestra vida en unión otra vez de todo lo que pasamos, de todo ese proceso que pasamos. Y es algo imposible, ¿eh? Para el mundo es algo que no es común. Pero para Dios es esto lo más fácil que puede pasar, ¿verdad? Porque sabemos que cuando Dios se mueve, para Dios nada es imposible. Déjame a mí lo imposible, dice su palabra. Lo posible podemos hacer nosotros, pero lo imposible dejamos en la mano de Dios. Y así pues. Y ahora hace más de 6 años que estamos juntos sirviéndole al Señor. A pesar de que muchos me dijeron, ¿cómo vas a volver con tu señora, con tu ex? Vos estás loco, eso estás demente, no es algo normal, ¿verdad? Pero ¿qué uno prefiere? Yo podía volver a casarme con otra mujer, ¿verdad? Más joven. ¿Cuántos años lo que voy a vivir en esta tierra? 30, 40 años más, y luego al infierno eterno. Porque mientras que viva tu esposa es adulterio. Una vez que una de las partes muere, ahí uno queda liberado y puede volver a rehacer su vida. Porque así dice su palabra. Pero mientras que viva tu esposa es adulterio. Y yo eso no sabía antes, no entendía eso. Hasta que un día, aquí en la iglesia de Cristo Vive, me explicaron, me enseñaron la sana doctrina y entendí la palabra de Dios. Por eso yo procuré hasta lo último
en recuperar mi familia. Y así pues, Dios me devolvió mi esposa. Pero había que pagar un precio, la obediencia a Dios. Y eso es lo que cuesta, hermano. No todos obedecen. Muchas parejas ya vinieron, muchas personas vinieron ya a la iglesia a querer restaurar, pero el precio, hermano, es lo que no se quiere pagar. La gente no quiere pagar el precio. Quiere que Dios le restaure nomás, pero sin pagar el precio, la obediencia, la santidad, Dios no va a mover su mano. Y Dios movió su mano a mi favor y restauró mi familia. Y ahora estamos felices, gracias a Dios, sirviéndole al Señor. No fue fácil, el proceso fue duro, volver otra vez, después de 5 años, largos 5 años, volver otra vez a acostumbrarme, la costumbre hacia él. Pero algo pasó en mi mente porque yo veía diferente, yo le veía diferente a él. Algo yo quería, o sea, quería yo estar con él porque yo veía algo diferente. Y eso fue lo que me atrajo de él. Porque del Damián que era antes al Damián que era en ese momento, el Damián que era ahora, era mucho la diferencia. Y eso fue que me hizo acercar a él, de poder tener ese motivo de poder decir, bueno, yo creo que sí, Dios va a poder obrar esta vez en mi familia, en mi matrimonio, y hasta hoy en día estamos ya hace 6 años que estamos juntos. Aquel día que yo vine a la iglesia, el pastor, no recuerdo tan bien qué tema fue lo que él refirió, pero algo fue que dijo sobre la familia. Tuvo una parte sobre la familia y de esa palabra que lanzó el pastor, algo dentro de mí se movió y empecé a llorar, hasta que esa tarde del domingo yo dije que yo le pedí perdón a Dios. Recuerdo yo esa tarde que yo le pedí perdón a Dios porque hice muchas cosas que no debía de hacer. Y entonces desde ese día nosotros vinimos juntos ya a la iglesia y cada prédica que el pastor decía, yo siempre le decía a mi esposo, esa prédica fue para mí, el pastor habló para mí, él se dirigió para mí. Y siempre decía, porque cuando uno abre su corazón y se enfoca en la palabra, esa palabra es como alimento en nuestra vida y tomamos nosotros, pero si tomamos bien para nosotros, para nuestra restauración, vale la pena. Pero si escuchamos y no hacemos lo que dice la palabra de Dios, difícilmente puede restaurar nuestra vida, nuestro matrimonio, aún nuestra familia. Yo hacía eso todo el día. Ayunaba y oraba y mantenía mi fe, no dudaba. Aunque había que iba a pique cabizbajo, pero hablaba con el pastor y estaba en la oficina y hablaba con él constantemente y él me fortalecía, me daba la fuerza, oraba por mí. Y eso ayudó bastante a mi matrimonio, el ayuno y la oración. Fue una etapa que yo había pasado al estar separado, divorciado de mi esposa. No fue nada fácil y no le deseo a nadie. No fue fácil y fue doloroso también. Pero sabemos que con Dios todo se puede. Y gracias a Dios que yo conocí esta iglesia y conocí verdaderamente al Señor y ahora valoro lo que es mi esposa. Es pasar por un desierto y no es nada fácil. Y yo estuve solo 5 años. Dios pudo restaurar mi familia. Yo puedo decirlo eso con propiedad porque ahora estoy con mi esposa, con mis hijos y sirviéndole al Señor, ¿verdad? Y estamos felices ahora por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El proceso fue duro, pero como dice mi esposo, aquí estamos sirviéndole al Señor. Así que le animo a buscar a Dios porque es el único camino que puede conducir a una restauración, a una vida sana, saludable.
donde los hijos, la familia, pueden crecer en un ambiente cristiano. Y para Dios nada es imposible. Les animo a las parejas que están pasando por esta situación a que busquen a Dios, busquen una iglesia, una congregación o un lugar donde haya apoyo para matrimonio, para que puedan restaurar su matrimonio y que puedan ayudarse mutuamente.